Vamos a empezar esta sesión sobre la comunicación. En principio ahora haré un breve repaso. Lo único que quiero decir es que aunque después de comer ya estoy un poco más entonado, pero que hoy estoy un poco así, ¿no? O sea que tengo que empezar pidiendo disculpas porque la cabeza no la tengo muy clara. sí, ¿no? Más bien. Pero bueno, haremos lo que podamos. De todas maneras, ya repito lo que dije el otro día, que no es tanto de que yo hable aquí como un rato de reflexión en común, ¿no? Sí. Que me parece que es lo más interesante, porque sobre los temas los que estamos tratando, pues todo el mundo tiene una cierta experiencia, con lo cual, más que venga yo aquí a pontificar, que no tengo que pontificar nada, es simplemente pues dar herramientas para pensar y reflexionar en voz alta entre todos un poquito sobre esto. Bueno, me he traído... El otro día yo venía dispuesto a usar la pizarra, pero resulta que no tenemos pizarra, ¿no? Y entonces yo soy muy de utilizar en clase la pizarra, ir anotando, escribiendo cosas y señalando. Entonces al final he acabado haciendo un esquema que ahora volveré sobre él, ¿no? Lo que sí he tratado de hacer un poco sintetizar algunas de las cosas del otro día. Bueno, quizás empiece por el esquema. Sintetizar algunas de las cosas que vimos el otro día y pasar al paso siguiente, ¿no? Al lugar siguiente. Bueno, el esquema que he hecho es un esquema convencional del proceso de comunicación, que hemos estudiado todos alguna vez o que hemos oído de una manera o de otra, ¿no? Es decir, el proceso de comunicación humana, bueno, hay muchas formas de comunicación, lógicamente. Es decir, hay una comunicación verbal o una comunicación no verbal, hay una comunicación bidireccional, que es la que se puede tener en una conversación de dos personas, o lo que yo pretendo que tengamos en esta situación, ¿no? Para hablar y discutir estas cosas. Mientras que la idea de los medios de comunicación, o como el caso que nos ocupa, la comunicación pastoral, las homilías, pues es una comunicación unidireccional, es decir, hay un emisor y un receptor. En una catequesis pues, se puede levantar la mano y se puede decir, bueno, pues hacer preguntas, o alguna persona puede decir, no he entendido esto, me lo puede explicar otra vez, o me puede... Mientras que en una homilía durante la Santa Misa nadie va a levantar la mano y decir, repítame esto que no lo he entendido muy bien, ¿no? Bueno, entonces la idea es el emisor y el receptor. En medio está el mensaje. A veces el mensaje se le llama discurso. O sea que bueno, en las ciencias sociales la palabra mensaje se sustituye bastante por discurso. Cuando la gente habla de que haces un discurso así o un discurso asado, no se refiere tanto a un discurso tipo Fidel Castro, sino a lo que sería la idea de tu mensaje, lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, ahí se plantea la existencia de un canal que, bueno, pues, por ejemplo puede ser la televisión, como en el caso de la publicidad o de las películas o de las noticias. Y si ese canal no está muy bien definido, pues puede hacer ruido, aunque el concepto de ruido no está asociado solamente al canal. Si uno en su mensaje pues no lo hace bien, no explica las ideas claras, pues al final el discurso puede estar relacionado con esto, pero está lleno de ruido porque la gente no termina de entender lo que tú, porque no lo planteas de manera clara. Y hay también una serie de códigos. Esto es lo más importante, o una de las cosas más importantes, ¿no? Lógicamente el emisor codifica esto, codifica su mensaje y el receptor lo que hace es que lo descodifica. Bueno, a través de un lenguaje normalmente. Esto es lo que también planteó Saussure a principios del siglo XX. Ferdinand de Saussure, este lingüista suizo, planteó la lingüística dándose cuenta y de ahí viene también el estructuralismo, dándose cuenta de la existencia de que toda expresión verbal está asociada a un significante y un significado, y a su vez que todo tiene un hueco, cada palabra tiene un significado con relación a las demás, que eso es una estructura, ¿no? A ver, puedo empezar por aquí. Lo más fácil es de entender esto, ¿no? La idea de que todo el lenguaje humano es siempre igual. Tiene fundamentalmente unos nombres, unos sujetos, unos sustantivos y unos verbos que implican acciones. Y a partir de ahí están los que modifican a los verbos y a los sustantivos, ¿no? Los adjetivos y los adjetivos, ya sé, los calificativos, los determinativos, ¿no? Los demostrativos, ¿no? Ese, aquel, él, la, los...
los calificativos que califican al verbo, o los adverbios que modifican el verbo, ¿no? Y luego están pues, las partículas, las conjunciones, las distintas tipos de cosas. Esto sería el esquema básico del lenguaje, de la estructura lingüística. Esto ha sido muy importante porque luego, a partir de ese concepto de estructura, lo van a aplicar, se va a aplicar mucho también a la estructura social, sobre todo, ¿no? Aunque los estructuralistas, y a la estructura del pensamiento humano. Por ejemplo, una de las aportaciones, esto es un poco ya de cultura, y es que, por ejemplo, Lévi-Strauss, que es un antropólogo francés que murió hace un poco de tiempo, también vino a descubrir que la estructura del pensamiento humano suele estar asociado en torno a patrones binarios, ¿no? Es decir, que calificamos siempre bueno, malo, dentro, fuera, nosotros, ellos, y estamos continuamente creando dualidades que nos ayudan a movernos por la vida, ¿no? Bien. Bueno, la idea de los significantes y los significados es también especialmente importante, porque el lenguaje humano no es cerrado, sino que es abierto, ¿no? Es decir, que uno puede interpretar una misma palabra, la puede interpretar de muchísimas formas, ¿no? Bueno, perdón, no una palabra, una expresión, ¿no? El significado es lo que se puede interpretar de muchas maneras. En clase yo, como tengo muchos estudiantes Erasmus, pues tengo unas cuantas palabras que me he aprendido ya, cómo se dice mesa en algunos idiomas, y entonces pues utiliza eso que mesa en polaco significa, se dice tú, y entonces hablas de tú y la gente no sabe lo que es, pero dibujas una mesa y ya enseguida se asocia, y a partir de ahí la ponemos en varios idiomas y ya la gente va dándose cuenta que el mismo significado tiene distintos significantes, ¿no? Más bien en un contexto pastoral pasa lo contrario, es decir, que entiende la gente que es el significado de las palabras que está diciendo el sacerdote. Yo creo que eso también tiene su interés, porque a lo que para mí puede ser una cosa absolutamente evidente, que es clarísima, puede que no lo entienda. El otro día en la sesión con don José Luis de los Reyes pues se veía, ¿no? Cuando yo dije que las cosas buenas eran para nosotros, y don José Luis entendió que era para mí, o sea que hablaba en una primera persona demasiado estricta, ¿no? Y cuando yo estaba refiriéndome a nosotros los cristianos, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo de cómo lo que para mí es clarísimo, y yo pensaba que era clarísimo también para todos, pues menos mal que él lo dijo. El problema es que en una situación de una homilía nadie dice no he entendido esto, si es así o es asado, ¿no? E incluso si lo he entendido tampoco levanta la mano para discutirlo, ¿no? Bueno, o sea que aquí con relación a los significantes y los significados tenemos, o a los significados tenemos un primer punto complejo. Luego, un segundo punto complejo sería todo lo que tiene que ver con el contexto. Tanto la sesión del otro día como la de hoy tienen que ver, o el grueso de mi intervención está centrado en desarrollar el contexto. Lo que ha cambiado el contexto en estos últimos decenios, habría que pensar, ¿no? Porque yo creo que esto es una cosa que no sea de la noche a la mañana, ¿no? Ahora podemos verlo con más claridad, ¿no? Y luego hay una tercera expresión que me parece problemática, que es esta de aquí, vamos, problemática en el sentido interesante, ¿no? Que serían los escenarios en los que a resulta del discurso el receptor lleva a la práctica ese discurso. Lleva a la práctica en el sentido de que le afecta o no le afecta, es decir, que como a partir de un significado que él ha entendido en el mensaje, él lo transforma en una cosa que puede ser importante para su vida, menos importante o nada importante para su vida. De manera que en el fondo lo que yo creo que tiene que, esto me parece que es bastante interesante, porque tiene que ver con lo que hemos planteado en alguna ocasión, que sería como el mensaje de las homilías muchas veces está distanciado de los escenarios de la vida cotidiana. O sea que aquí es donde hay que llegar a enraizar que las prácticas o que los discursos que se proponen en una homilía se conviertan en práctica, ¿no? Y parte de la tesis mía es que el contexto ha cambiado, manteniendo un discurso pues bastante genérico, ¿no? De manera que lo que se dice no es aplicable a muchos de estos escenarios. Eso sería un poco de síntesis de la propuesta que yo estoy tratando de hacer o tratando de reflexionar sobre estos días, ¿no? Bueno, de la sesión del otro